¿Eres de los que piensan que la fe está en decadencia en el mundo? ¿Que la gente ya abrazó el secularismo y ha dejado a Dios de lado? E inclusive, por momentos, este argumento pareciera ser reafirmado por la ciencia. Un estudio realizado en 2019 por el Pew Research Center de los Estados Unidos realizó una serie de encuestas en 34 países con el objetivo de abarcar el mayor número de personas y de distintos bagajes culturales, religiones y estratos socioeconómicos, en donde buscaron averiguar qué tan importante era Dios en sus vidas para tener buenos valores. Este estudio se tituló The Global God Divide, o la división global de Dios en español. Y hay unos resultados bastante interesantes, porque en muchas naciones occidentales pareciera ser que la relevancia de Dios en la vida de las personas es menor. Por ejemplo, España, un país con una profunda tradición católica, el 78% de los encuestados dicen que Dios no es necesario para ser moralmente correctos, no tener un buen set de valores. En pocas palabras, ser buenas personas. Y mientras el 22% dicen que sí, que Dios es importante para ser una persona moralmente correcta. Y este tipo de resultados se repiten en muchos otros países europeos. En Francia es el 84% en donde dicen que Dios no es necesario. En Suecia, que es el caso más fuerte, es el 90%. Y dentro del espectro de las naciones desarrolladas, Estados Unidos es se pudiera decir, casi, porque no es excepción, pero es casi la excepción en esta regla. Porque a pesar de que el 54% de los encuestados dicen que Dios no es importante, hay un 44% de personas que afirmaron que sí, que Dios era importante en sus vidas, porque sin eso pierden ese compás, esa brújula moral que ellos necesitan en sus vidas para ser buenas personas. Por el contrario, en las naciones latinoamericanas, como por ejemplo Argentina, hubo una mayoría del 55% en Argentina en donde dijeron que sí, que Dios es necesario. En México fue exactamente el mismo resultado. Y en Brasil se dio una apabullante cifra del 84% de las personas que decían que Dios es necesario. Entonces, si Dios no es necesario en la vida de las personas o en la vida de las personas de ciertos países, ¿por qué por qué el mundo sigue teniendo esa incesante búsqueda espiritual? Y podemos encontrar esta respuesta en un documento muy hermoso que, si mi memoria no me falla, lo encargó San Juan Pablo II al Consejo Pontificio de la Cultura y al Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, llamado Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Y en el apartado, en este documento que habla sobre la nueva era y la fe católica, el texto nos dice: aun cuando se puede admitir que la religiosidad de la nueva era en cierto modo responde al legítimo anhelo espiritual de la naturaleza humana, voy a repetir esta parte, el legítimo anhelo espiritual de la naturaleza humana, es preciso reconocer que tales intentos se oponen a la revelación cristiana. En la cultura occidental en particular, es muy fuerte el atractivo de los enfoques alternativos a la espiritualidad. Aquí mencionan el término nueva era, que no vamos a profundizar mucho el día de hoy en la nueva era y muchas de sus prácticas, porque vienen de todos tamaños y sabores y colores, presentaciones, desde meditación trascendental, que si cristales, que si el tarot, etcétera, etcétera. Son demasiadas, pero son prácticas que buscan alejarnos de Dios, o que buscan que nosotros nos convirtamos en personas sincretistas. Y ustedes dicen, ¿qué es sincretismo? ¿Con qué se come eso? El sincretismo es el intento de conciliar
diferentes doctrinas. Entonces yo me pregunto, si realmente Dios no es necesario, como demuestra la ciencia, que en muchas naciones las personas perciben que no tienen necesidad de Dios, ¿por qué está esta corriente llamada Nueva Era, esta corriente espiritual alternativa? ¿Por qué son pujantes personajes como Deepak Chopra y sus meditaciones espirituales? ¿Por qué tiene un auge enorme en Europa y en Estados Unidos la práctica del mindfulness? Que esta meditación, llamada en español atención plena, está fuertemente arraigada en el budismo. Que les diga que es una práctica de meditación adecuada para un católico, le están mintiendo. Pero así, horriblemente les están mintiendo en la cara. Si una persona se quiere hacer instructor de mindfulness, lo primero que le dicen es: te tienes que saber las bases de la meditación budista. Tienes que saber la doctrina budista para poder enseñar mindfulness. Y pareciera que todas estas corrientes, esa espiritualidad alternativa, buscan centralizarse en, primero, si se puede, es en un ecumenismo indiscriminado, el que cada persona vaya forjando su propia espiritualidad para sentirse bien él mismo, que ahorita voy a volver a retomar ese punto. O un sincretismo religioso que nos haga de alguna manera traicionar nuestros propios valores católicos y recurrir a otras prácticas. Es muy común dentro de la Iglesia Católica que haya personas que tengan una profunda devoción a los ángeles. Pero hay gente que tiene una devoción malsana a los ángeles. Y de ahí nace la angiología, que si el tarot de los ángeles, que si los ritos para invitar ángeles a tu casa y que se queden custodiando. Hermano y hermana, no saben lo que están metiendo en su casa. Y se los digo por experiencia de primera mano. Dentro de la renovación carismática he presenciado las consecuencias espirituales que tienen este tipo de prácticas en la vida de las personas. Pero eso es un tema para otra ocasión. Porque lo que quiero exhortarlos el día de hoy, a lo que los quiero llamar, es que ese anhelo espiritual que tiene el ser humano tiene un origen innegable. Tiene un origen innegable, que es Dios. Ahora, voy a quitar el término Dios por un momento y lo voy a ejemplificar de otra manera, que vamos a ver que al final de cuentas es lo mismo. Todo ser humano nace con la necesidad de amar y ser amado, ¿cierto? Tú naces y te quieres sentir arropado por tu familia, sentir arropado por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa. Uno busca el amor. Pero el amor verdadero, el amor de entrega total, es el amor que nuestro Señor tiene por nosotros. Que Dios nos ama tanto que no nos fuerza a que le digamos que sí. Nadie va a obligar a un católico: oye, ¿sabes qué? No vayas al tarot, ¿sabes qué? No vayas y te hagas una limpia, no vayas al yoga, no vayas a un centro budista Kadampa. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Porque Dios quiere que con nuestro propio libre albedrío, que el libre albedrío que nosotros tenemos es una muestra inefable del amor de Dios a nosotros, le digamos que sí. Porque nuestro enemigo lo que quiere es que, así como Él lo hizo en su momento, que le digamos no a Dios. Y de ahí la importancia del evitar ser sincretistas, de evitar todo este tipo de prácticas, porque sí,
tienen una carga espiritual y unos riesgos inherentes. Pero al final del día, lo que debemos buscar es el reforzar nuestra fe. Y ustedes dicen, ¿pero por qué la fe? Y antes de comenzar a profundizar en el tema de la fe, les voy a explicar así, muy por encimita, de por qué estas prácticas no necesariamente son buenas para nosotros los católicos. Porque ponen primero que nada al individuo, el bienestar de uno, que eso nace del egoísmo. Una persona va a un medium, va a un brujo, va a que le hagan una limpia, va a que hagan un amarre, o etcétera, 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 por un bien propio. Por un bien propio que nace del egoísmo. Por el otro lado, lo que Jesús vino aquí a predicar a la tierra, lo que Jesús vino a demostrar aquí en la tierra fue un mensaje de amor, un mensaje de entrega, un mensaje de fidelidad, un mensaje de paz, de que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó y nos sigue amando. Entonces, ¿por qué los católicos caemos en estas prácticas erradas que tienen sus peligros espirituales? Eso lo abordaremos en otra ocasión. Pero ¿por qué caemos en esto? Por una razón muy sencilla, hermanas y hermanos. Muy sencilla. Y es porque no somos conscientes de que es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos lo definen de una manera muy sencilla. Y nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esto es palabra de Dios. Es la garantía de lo que se espera. Es la garantía de todas las promesas de nuestro Señor. Es la garantía de que con el amor de Dios, es la garantía de que con el amor de Jesús, imitando sus pasos, porque no basta con ser seguidor de Jesús. No basta con nada más contemplarlo y decir, mira qué bonito dio su vida por nosotros. No basta con eso. Por eso luego estamos buscando llenar ese hueco. Buscamos enderezar esa pata coja que tenemos con otras cosas porque no entendemos bien el mensaje de Jesús. Jesús quiere que lo sigamos. Jesús quiere que lo imitemos. Jesús quiere que amemos. Jesús quiere que perdonemos. Y que perdonemos 70 veces 7. Es decir, siempre. Jesús quiere que entremos por la puerta chica. Que nos esforcemos. Jesús quiere que nos salvemos. Pero quiere que nosotros tomemos esa determinación de manera individual. Quiere que tomemos esa determinación por libre albedrío. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 144, hay un complemento muy bueno a esta cita bíblica que les expuse hace unos momentos. Y habla específicamente del concepto de obediencia. Dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Aquí nos pone el ejemplo de Abraham, el Catecismo, que su obediencia iba a llegar a un grado tan extremo que esa obediencia, la obediencia llevada al extremo, lo conocemos como fidelidad, aunque nos cueste la vida. Eso ha sido una cualidad de los grandes mártires de la historia de la Iglesia Católica, que iba a sacrificar a su propio hijo.
La Virgen María es la realización más perfecta. Ella fue el primer sagrario, ¿no? Pero ella es un modelo de obediencia porque ella, teniendo su libre albedrío, ella le dijo que sí al Señor. A ese llamado le dijo sí. Jesús, la salvación de Dios, también conllevó un sí de libre albedrío. El sí de María. Entonces, hermanas y hermanos, vivimos en un mundo inmerso de egoísmo, vivimos en un mundo inmerso de salidas fáciles. Por eso luego queremos que nos lean las cartas. Por eso queremos ir a una meditación guiada. Por eso queremos ir al yoga. Por eso queremos que los angelitos vengan a la casa y nos traigan buenas vibras. Porque nos queremos ir por la fácil. Pero también, y esto yo lo hablo como servidor dentro de la Iglesia Católica, que también nos falta evangelización. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque ¿cómo nos llega la fe de Dios? La fe en Dios. Pues por la predicación. Y a su vez la predicación, la evangelización, la catequesis proviene de la palabra de Dios. La fe no es una invención. No se logra a base de reflexión. Se oye la palabra de Cristo y se cree, aunque no se haya visto. Porque el Evangelio nos hace nuevos. Es decir, es un proceso de conversión. Y es por eso que el Papa Francisco, al inicio de su pontificado, publicó esta exhortación, hermoso documento llamado Evangelii Gaudium, en donde exhortaba a toda la iglesia, a todos los evangelizadores, todos los catequistas, todos los predicadores, sacerdotes, a que hiciéramos a esta iglesia una iglesia misionera, que ya no estuviéramos acuartelados en nuestros templos y que lleváramos la alegría del evangelio afuera. Llevar la alegría del evangelio al necesitado. Porque solo a través de la luz de la verdad, solo a través del evangelio, de esa enseñanza de vida que nos dejó Jesús, podemos obtener esa paz. Porque la paz nace del amor. Entonces yo les comentaba hace unos momentos que muchas de estas prácticas de la nueva era, llámense cristales, que si la adivinación, bueno, la santería viene de más atrás, pero ya viene englobado dentro de la nueva era, que si la meditación trascendental, que la angiología, etcétera, 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 promueven un bienestar que viene del egoísmo, pero al final del día nos deja vacíos. Además que ese tipo de prácticas tiene sus consecuencias, todo tiene un precio. Lo único que es gratis es el amor de Dios. Porque Dios te ama. Sin importar lo imperfecto que eres y lo imperfecto que somos, porque somos imperfectos y nos equivocamos. Así nos ama. Porque el llamado de Dios es un llamado al amor. El llamado de Dios es un llamado al perdón, a la caridad, a la misericordia. Muchos dicen, ¿cuál es la mayor organización de ayuda y de asistencia humanitaria en el mundo? Es la Iglesia Católica. Porque está en nuestra psique, está en nuestra formación, en nuestra espina dorsal como creyentes, la caridad, el ayudar al prójimo, el amar, el tener fe, el tener fe de las cosas prometidas, de lo que se espera, tener esa certeza. Por supuesto que van a llegar pruebas, van a llegar tribulaciones, pero es en esos momentos en donde Jesús quiere que nos abandonemos en Él y que tengamos fe en Él. Porque esta vida no es una vida de salidas fáciles. No es un andar de lo más sencillo es lo correcto y es lo bueno.
Porque el amar en sí, el amar como Dios nos ama, es difícil. El tener una fe bien cimentada, que no flaquea con nada, es difícil. Es un camino que requiere perseverancia. Y es por eso que, a pesar de que el mundo esté diciendo que Dios no es necesario hoy en día, es por eso que vemos ese anhelo espiritual en las personas. Es por eso que todas estas corrientes, estas prácticas, tienen empuje y tienen seguidores, porque en su corazón hay un vacío que nada lo puede llenar. Pero se quieren ir por las salidas fáciles y sobre todo las salidas que cuestan mucho dinero, porque ese tipo de prácticas cuestan mucho dinero. El amor de Dios es gratis. Porque la fe no es solamente una creencia doctrinal ni confianza en la bondad de Dios, sino que es creer en su palabra. Es estando en expectativa de su cumplimiento y actuando en consecuencia. La fe no es un paso ciego, sino una respuesta afirmativa a la revelación de Dios. La fe es una virtud sobrenatural que nos hace aceptar las verdades reveladas por confianza en la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Pero para creer lo que nos dice Jesús, primero debemos conocerlo. Porque el creer, el tener fe, está directamente relacionado con conocerlo. Pero para tener fe necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Entonces, por eso es que el mundo de hoy en día es un caos. El mundo de hoy en día promoviendo el aborto, promoviendo la ideología de género, promoviendo cualquier tipo de degeneres, es un síntoma de la ausencia de Dios. Es un síntoma de que el ser humano, en su camino errado, en su búsqueda inherente a la naturaleza humana de buscar a Dios, de buscar amor, nos hemos ido por los caminos fáciles. Nos hemos ido por el sincretismo religioso, nos hemos ido por las barajitas de los ángeles, por pagarle a alguien que nos dé bienestar. Porque la fe presupone y exige, primero que nada, humildad. Porque la obra cumbre que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros es hacernos un alter Christus, un otro Cristo. Pero para eso nosotros necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo. Necesitamos tener un encuentro con un Jesús vivo. Necesitamos ir profundizando en nuestra relación personal con Dios, en la oración, tener fe en la oración. Porque uno dice, y como nos dice la palabra, es tener la certeza de lo que se espera y de las realidades que no se ven. Pero cuando uno, y se los digo por experiencia, y muchas personas podrán dar testimonio de esto, que cuando uno entabla esa relación íntima con el Jesús amigo, uno recibe respuesta. Cuando uno en la intimidad contempla y medita el amor de Dios, no importa la tribulación ni las cosas que te echen encima, uno va a ser una roca inamovible. Porque tenemos la certeza de que Dios nos ama. Pero nos vamos por las salidas fáciles. La humanidad se está yendo por la tangente, por lo que menos cuesta esfuerzo. Y esta es una de las razones por las que vemos tantas atrocidades hoy en día. Porque hay una carencia de amor. Falta amor.
Este mundo tiene una enfermedad de desamor. Porque en este mundo nos estamos olvidando de nuestro mejor amigo. Nos estamos olvidando de Jesús. Nos estamos olvidando de la guía y de las mociones del Espíritu Santo en nuestra vida. Dejamos de buscar ser un alter Christus, un otro Cristo. Porque cuando vamos profundizando en la fe y vamos nutriendo esa relación, esa oración contemplativa, ese diálogo con el Dios vivo, vamos entendiendo las verdades reveladas. Porque tener fe no significa estar como merolicos, estar repitiendo las oraciones una y otra vez. Funciona, pero funciona si las meditamos. Yo en clase muchísimas veces cuando quiero poner un ejemplo de meditación en algún rezo, me enfoco mucho en el salve para fomentar la devoción a la Santísima Virgen María. Y me encanta esta parte. Es cuando la primera vez que lo medité, sentí una paz, un gozo y me brotaron lágrimas de mis ojos porque entendí que a través de María llegué a Jesús. Y me encanta esta parte que dice: y después de este destierro, muéstranos a Jesús. De este destierro autoinfligido. Porque nosotros mismos somos los que nos castigamos solos. Nosotros mismos somos los que nos alejamos de la fuente de la felicidad, que es el amor. Y el amor de Dios, nada lo supera en este mundo. Porque una vida cimentada en la fe, pero una fe a conciencia, una fe que está cimentada en una relación íntima con Jesús, no importa en la situación en la que estés, hermana y hermano, no te va a faltar nada. Entonces yo los exhorto que hoy en la noche, digo, si es de noche cuando lo están escuchando, antes de dormir o en cualquier momento del día, cierren sus ojos y digan: Jesús, aquí estoy. Y entrégale todos tus problemas, todas tus preocupaciones, todas tus alegrías. Y te aseguro que estos 5 minutos, día con día, verás los frutos crecer. Verás ese cambio en tu vida y te empezarás a maravillar de todas las bondades de la creación. Y empezarás a percibir cómo Dios obra en tu vida. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.